All right, in lecture 3, we come to part 2 of the course. En la lección número 3 venimos a la segunda parte de nuestro módulo, The structural considerations, las consideraciones estructurales, or what I have called eschatology made simple. o lo que yo le llamo la escatología simplificada. And in lecture 3, we begin to address specifically the Bible's own system. Y vamos a ver en la lección número 3 el sistema bíblico. The problem with much eschatological teaching Un problema con la mayoría de las enseñanzas escatológicas is that people bring their systems to the Bible es que ellos traen su sistema a la Biblia rather than deriving their system from the Bible. en vez de sacar su sistema de la Biblia. And in this lecture, we want to begin to derive the Bible's own system. Y en esta lección vamos a sacar el sistema bíblico. But with this lecture, we reach a turning point in our study. Y al venir a esta lección vamos a doblar una esquina en nuestro estudio. In the previous lectures, we surveyed the history of the church. Y porque en las lecciones pasadas vimos la escatología en la historia de la iglesia. We briefly listened in on the great conversation about prophecy that has been going on in the church for 20 centuries. Y hablamos detalladamente sobre la interpretación profética en los últimos 2000 años. My purpose was to acquaint you with the basic starting points, questions, terminology, and options. Y mi propósito era simplemente empezar o darle un comienzo con las cosas principales de escatología, las palabras que se usan, terminología, etc. Which we must consider as we turn to a study of the Word of God. Cosas que debemos considerar al venir a la palabra de Dios. There is a downside to the study of the opinions of even Christian men. Y la realidad es que hay un aspecto quizás un tanto negativo al uno ver las opiniones de otros cristianos. The history of eschatology in the church could be called eschatology made difficult. Porque si vemos la historia o la escatología en la historia, podríamos decir que esa es la escatología de una manera difícil. Made difficult by men. Que difícil porque los hombres la han complicado. But with this lecture, we turn from the complications of human tradition Pero con esta lección vamos a ir desde las complicaciones de las tradiciones humanas to the clarity and simplicity of divine revelation. a la claridad y la sencillez de la revelación divina. So I've entitled this part of the study, Eschatology Made Simple. Y por eso le llamo a esta parte del estudio la escatología simplificada. I hope without too much audacity. Y espero no ser muy audaz. Now when we turn to the Word of God, there are prophetic passages Y cuando vamos a la palabra de Dios, hay pasajes proféticos and detailed questions about the doctrines of last things y preguntas detalladas sobre la doctrina de los últimos tiempos that immediately arouse our curiosity and provoke our interest. que inmediatamente levantan nuestra curiosidad e interés. But if we go directly to some of these prophetic passages, Pero si vamos directamente a alguno de estos pasajes proféticos, the result may be general confusion. el resultado general puede ser una confusión. It's important to state at the outset several crucial principles of biblical interpretation. Así que vamos a presentar antes que nada algunos principios indispensables de interpretación bíblica. These principles must guide us in our study of eschatology. Y estos principios deben guiarnos al estudiar la escatología. I think there are three self-evident principles of biblical interpretation. Hay tres principios evidentes por sí mismos con relación a la interpretación bíblica. And these principles ought to prevent us from setting out on a misguided course. Y si nos llevamos de estos tres principios, nos cuidaremos de no ir por un camino errado. I will not attempt to prove these principles biblically No voy a tomar el tiempo para probar estos principios bíblicamente, for the sake of time, por asuntos del tiempo. but I believe they are biblical
pero entiendo que sí son bíblicos, but since they're self-evident, I'm not going to try to prove them. pero también al ser evidentes en sí mismos, no voy a comprobarlos. The first principle is that we should study clear passages before we come to difficult passages. Primer principio, lo claro antes que lo difícil. We should interpret difficult passages in light of clear ones. Debemos interpretar los pasajes difíciles a la luz de los pasajes fáciles. The second principle is that we should study literal passages before we come to figurative passages. Lo segundo es que debemos estudiar los pasajes literales antes que los pasajes figurados. That is to say, figurative passages should be interpreted within the doctrinal boundaries set by literal passages. Es decir, que los pasajes figurados deben ser interpretados por las limitaciones que ya han establecido los pasajes literales. The third principle is this: Y el tercer principio, general truths of eschatology should be grasped before we come to the details of prophecy. es que debemos entender los principios generales de la doctrina antes de lo detallado. Clarity will be served by getting the big picture or the overall structure of prophecy. Y de esa manera podemos ver el aspecto general de la profecía antes de lo detallado. And to do this, we must remember that prophecy is just one dimension of the whole of redemptive history. Y para hacer esto debemos acordarnos que la profecía es una dimensión dentro de todo el espectro bíblico. Thus, eschatology has to do with history in general, and especially the goal of history. Así que la escatología tiene mucho que ver con la historia y con el objetivo principal de la historia. Before we can deal with the details, Antes de ver los detalles properly interpret the difficult passages, e interpretar correctamente los pasajes difíciles, it is necessary to discover the basic structure of history and eschatology. primero debemos ver la estructura bíblica y escatológica. And you see in your handouts those three principles of interpretation. Ahí ven en su bosquejo los tres principios de interpretación bíblica. Now, each of these principles assumes that eschatology is not a subject confined only to certain prophetic books. Estos tres principios nos ayudan a entender de que la escatología no es simplemente un tema que se trata solamente en los libros proféticos. Some people, when they think of prophecy, think only of Daniel and Revelation. Algunas personas cuando se les habla de profecía solamente piensan en Daniel y Apocalipsis. But prophecy permeates the whole Bible. Pero la profecía o las profecías se encuentran en toda la Biblia. The doctrine of last things is a vital part of the gospel of Christ. La doctrina de las últimas cosas estuvo en muchas de las palabras de Jesús, As we saw in the last lecture. como vimos en la última lección. A broader understanding of the system of the Bible Un entendimiento más amplio del sistema bíblico will illuminate many aspects of the Bible's teaching. van a iluminar muchos aspectos de las enseñanzas bíblicas. So a clear understanding of eschatology Así que un entendimiento claro de la escatología will greatly help you understand the Bible as a whole. les ayudará a entender la Biblia como un todo. We must simply keep in mind the obvious and self-evident principles I've set before you. Debemos entonces simplemente mantener siempre en nuestras mentes esos tres principios que mencionamos. And by doing this, the whole subject can be delivered from confusion and reduced to divine simplicity. Y al hacer eso, entonces vamos a evitar en nosotros alejarnos de la manera simplificada que está la escatología en la Biblia. If we take the literal before the figurative, Tomar lo literal antes de lo figurado, the clear before the
the clear before the difficult, lo claro antes que lo difícil and the general before the detailed, y lo general antes que lo detallado. eschatology will be made simple. Así la escatología será simplificada. Now, there are three broad biblical categories of thought that will enable us to understand the basic structure of eschatology. Ahora hay tres categorías que nos podrán ayudar a entender el sistema bíblico con relación a la escatología. These categories provide the basic floor plan of the house of eschatology. Estas tres categorías nos ayudarán a poder diseñar el fundamento de la casa de la escatología. If we impress upon our minds this basic floor plan, Si ponemos en nuestras mentes este diseño básico, we will be greatly helped when we come to look at all the different furniture found in the difficult passages. nos va entonces a ayudar a poder descifrar qué son exactamente los muebles difíciles que están dentro de la casa. We may be puzzled by some pieces of furniture, Puede ser que algunos muebles nos traigan confusión a la mente, but at least we will know that they must fit someplace in the basic floor plan of the house. pero así por lo menos sabemos que deben estar dentro de los límites del diseño fundamental de la casa. For instance, if we discover there are two rooms in the house, Por ejemplo, si encontramos que hay dos habitaciones en la casa, then all the furniture must fit into one of the two rooms. eso nos dice que todos los muebles están en una de las dos habitaciones o en las dos. Now, what are these broad categories of thought that will enable us to understand the floor plan of the house of eschatology? Ahora, ¿cuáles son estas categorías que nos van a ayudar a poder entender el sistema bíblico como un diseño de la casa de la escatología? There are three. Son tres. The Bible's own system, or the two ages, El sistema bíblico, dos edades o siglos. the dividing line, or the general judgment, La línea divisora o el juicio general and the coming of the kingdom, y la venida del reino or the eschatological kingdom. o el reino escatológico. But in this lecture, we come now to the Bible's own system, Veamos ahora primero el sistema bíblico, the two ages. las dos edades. There is no more basic issue for our understanding of the structure of biblical eschatology than the teaching of the Bible with regard to the two ages. No hay asunto más básico para entender la escatología que lo que la Biblia enseña sobre las dos edades. And we will examine this important issue under three headings. Y vamos a analizar este asunto del sistema bíblico, las dos edades, bajo tres puntos. The biblical terminology, La the ter- basic scheme, and the modified scheme. La terminología bíblica, el esquema básico y el esquema modificado. So the biblical terminology of the two ages, first of all. Primero, la terminología bíblica. The key word is the Greek word aion. La palabra clave del griego es la palabra aion. And I want to assert that this word aion refers not only to time, but also to space. Y quiero comprobar que esta palabra aion está relacionada con el tiempo y con el espacio, Aion involves both a temporal and a spatial dimension. que incluye no nada más lo temporal, sino también en la dimensión del espacio. Or to put this more simply, En otras palabras más sencillas, it means both age and world. Age, a time word; world, a space word. quiere decir estas dos cosas: siglo con relación al tiempo y mundo con relación a la dimensión del espacio. Perhaps the best way to convey its meaning would be to translate it by the word world-age. Creo que la mejor manera de entender la palabra es si hacemos una palabra compuesta: mundo guión siglo. Now, this meaning can be seen in Galatians 1:4. Vamos a Gálatas 1:4 para ver
cómo el pasaje nos muestra esto. It speaks of this present evil age. El pasaje habla sobre el presente siglo malo. Since it is not an evil age in heaven, Ya que no es un siglo malo en el cielo, the term age must refer to an age in this world's history, a world age. tiene que referirse a algo relacionado con este mundo, un siglo malo en el mundo. In Luke 20:35, Jesus speaks of those who are considered worthy to attain to that age. Lucas 20:35. Ahí vemos Those who are considered worthy to attain to que los that que son age. dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, Of course, this refers to a future time, obviamente se refiere a algo futuro, but it also refers to a future world. pero también se refiere a un mundo futuro. The wicked do not cease to exist in the coming age. Los malvados no dejan de existir en el mundo, en aquel siglo venidero. They are in hell. Están en el infierno. Rather, they do not inhabit the world in the coming age. Pero en el siglo venidero no habitan la tierra. So the key terminology contrasts this world age with the world age to come. Así que el contraste es este mundo o este siglo de este mundo con el siglo venidero. Now, the use of this unique word to refer to both the present and the future life makes an important fact very clear. El asunto de que esta palabra nos ayuda o expresa la vida en este mundo y en el venidero nos enseña algo muy importante. The Bible looks at future eternal existence as endless existence in space and time. Que la Biblia ve la vida en el siglo venidero como una vida que está eternamente en el tiempo y en el espacio. The Bible views eternity as the world age to come. Y la Biblia ve la eternidad como el mundo en el siglo venidero. Unending time in a spatial existence. Que el tiempo no se acaba en una dimensión del espacio. As creatures, we will always live in space and time. Como criaturas siempre vamos a vivir en el tiempo y en el espacio. Only God transcends these categories, both now and forever. Solamente Dios transciende el tiempo y el espacio. Now, some of you may be thinking of a passage of Scripture that may confuse you. Y de seguro ya algunos deben estar pensando de un pasaje bíblico que puede traer confusión. In Revelation 10:6, an Old English translation says, "Time shall be no more." En Apocalipsis 10:6, las traducciones más viejas dicen que ya el tiempo no será más. But in modern English translations, the meaning of the Greek word is more properly brought out. Pero la traducción correcta del griego se puede ver mejor en algunas de las traducciones modernas. The word time there can mean a moment of time, or occasion, or delay. Y en vez de decir el tiempo no sería más, se puede referir al tiempo como algo que va a ser pospuesto. In Revelation 10:6, then, the angel says, "There shall be no more delay." Como si entonces el ángel dijese en el versículo 6, entonces no se pospondrá más esto. He does not say that there will be no more time in any sense. Y no está diciendo de que no habrá tiempo, no está diciendo eso en ningún sentido. Now, this point exposes a flaw in many studies of eschatology. Este punto inmediatamente trae a luz un error en muchos estudios de teología. Many prophetic teachers assume Muchos profesores asumen that if biblical prophecy predicts an event that will happen in space and time,
que si la Biblia profetiza algo que va a suceder en el tiempo y en el espacio, then this means it must happen before the eternal state. quiere entonces esto decir que debe suceder antes del tiempo de la eternidad, Because they think the eternal state is not in space and time. porque ellos piensan que la eternidad, en la eternidad no hay tiempo ni espacio. But the Bible calls it the world age to come. Pero la Biblia le llama el mundo en el siglo venidero. So things can happen in space and time, Así que las cosas pueden suceder en el tiempo y en el espacio, but happen in the world age to come, pero suceder en el siglo venidero, what we call eternity. lo que nosotros le llamamos la eternidad. Many prophetic books make this mistake. Muchos libros de profecía cometen este error. One of the major themes of biblical prophecy Uno de los temas principales de la profecía bíblica is the glory of the world age to come. es la gloria del mundo en el siglo venidero. So the content of biblical prophecy is far from being fulfilled Así que el contenido de la profecía bíblica le falta mucho para que sea completada at the consummation of this world age. cuando se termine este siglo presente. Now, if you are to understand the weight of this material, Para poder entender todo este material, it's important to overview all the places that this phrase, this age and the age to come, occurs in the New Testament. es importante que vayamos a todos los pasajes que hablan de este siglo y el siglo venidero. And you will see how closely connected this phraseology is with other important phrases in the New Testament. Y ustedes se darán cuenta al leerlo de la relación tan cercana que hay entre estas frases y otras frases de mucha importancia. There are no less than 18 places where this phraseology is used, Vamos a ver los 18 pasajes donde se usan estas frases, or at least clear parts of it in the New Testament. o por lo menos frases que claramente están hablando de eso. And I want you to help me read these passages. Y quiero que me ayuden a leer estos pasajes. And Oscar is going to assign you your text to read. Entonces, para leer los pasajes, el pastor me pidió que lo hagamos de una manera en orden para que sea rápido. Podemos empezar con el hermano Genaro. Yo le voy a dar el pasaje, usted lo busca y lo lee. Y después el pastor hace un pequeño comentario y seguimos al otro pasaje de manera ordenada para poder hacerlo lo más rápido posible. Así que Genaro, si Luis, si tú le puedes pasar el micrófono a Genaro. Vamos a buscar los 18 pasajes. Simplemente que vayan, que le vaya diciendo cuál es. Ok. Entonces, Genaro, Mateo 12:32. Ezequiel, Marcos 10:30. Entonces, aquí seguimos con el hermano detrás de Ezequiel, Lucas 16:8. A su izquierda, Lucas 18:30. Lucas 20:34 al 36. Detrás de él, Romanos 12:2. A su derecha, 1 de Corintios 1:20. A su derecha, 1 de Corintios 2:6 y 8. Detrás de él, 1 de Corintios 3:18. A su izquierda, 2 de Corintios 4:4. Detrás de él, Gálatas 1:4. A su derecha, Efesios 1:21. A su derecha, Efesios 2:2. Detrás de él, 1 de Timoteo 6:17 al 19. Y a su izquierda, Titos 2:12. Y terminamos con Lucas en Hebreos 6:5. 1 de Timoteo 6:17 al 19. ¿Todos tienen su pasaje? Ok, entonces después que lea su pasaje le da un momento para el pastor hacer un comentario. Matthew 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. This age and the age to come, according to this text, exhaust all time. Si nos damos cuenta,
la frase este siglo y el siglo venidero consumen todo el tiempo que existe. The parallel passage confirms this. Y el pasaje paralelo lo confirma. Mark 3:29 says, Marcos 3:29 dice, "But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin." dice que cualquiera que blasfema en contra del Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que es culpable de un pecado eterno. Not being forgiven in this age or in the age to come No ser perdonado en este siglo y en el siglo venidero means never being forgiven and being guilty of an eternal sin. quiere decir no ser perdonado por toda la eternidad. Mark 10:30. Y consume todo el tiempo. Marcos 10:30. Que no reciba 100 veces más ahora en este siglo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, con persecuciones, y en este siglo venidero la vida eterna. This passage teaches that along with the blessings of being part of the Christian community, Este pasaje enseña que unido a la bendición de ser parte de la comunidad cristiana, persecutions will also be the lot of Christ's disciples in this age. la persecución seguirá a los cristianos, a los discípulos de Cristo en este siglo, But eternal life is only received in the age to come. pero que la vida eterna solamente se recibe en el siglo venidero. Luke 16:8. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. The sons of this age here are contrasted with the sons of light. Los hijos de este siglo son contrastados con los hijos de luz. This suggests that the age to come is the age of light. Esto nos sugiere de que el siglo venidero es el siglo de luz. It also suggests that the sons of that age are children of light. Y también nos sugiere que los hijos de ese siglo son hijos de luz. Luke 18:30. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Here we see a slightly different terminology. Aquí vemos una terminología un poco diferente. Here we see the contrast between this time and age to come. Gracias. Aquí vemos un contraste entre este siglo y el siglo venidero. So we see that a synonym for this age Y vemos que un sinónimo para este siglo is this time. es este tiempo. Luke 20:34-36. Lucas 20. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. This is a very important passage. Este pasaje es de mucha importancia We will look at it later in detail y luego lo veremos con mucho más detalle to examine its contrast between this age and that age. para ver el contraste entre este siglo y el siglo venidero. Now Romans 12:2. Romanos 12. Dice Romanos 12:2: no conforméis a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Here the exhortation not to be conformed to the world, Aquí la exhortación de no conformarse al siglo, we find has a prophetic dimension. vemos que tiene una dimensión profética.
To be holy is to not be conformed to this age. Ser santo es no conformarse a este siglo. The ethical contrast between the two ages is suggested. El contraste ético entre los dos siglos aquí se sugiere. This age is evil. Este siglo es malo. Don't be conformed to it. No os conforméis. That age is good. El otro siglo, el siglo venidero, es bueno. Be conformed to it. Conformaos a eso. 1 Corinthians 1:20. Primera de Corintios 1:20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? We find here that the debater of this age is the advocate of the wisdom of this world. Encontramos en este pasaje que el abogado de este siglo, o el que debate en este siglo, es el abogado de la sabiduría de este mundo. 1 Corinthians 2:6 and 8. Primera de Corintios 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. There are three uses of this age in 1 Corinthians 2:6 and 8. Hay tres usos de la frase este siglo en este pasaje. Once it refers to this world's evil wisdom. En una se refiere a la maldad, a la sabiduría malvada de este mundo, as the wisdom of this age, como la sabiduría de este mundo o siglo, and twice to this world's evil rulers, y dos veces se refiere a la sabiduría de los príncipes malvados, as the rulers of this age, como los gobernantes de este siglo. Both the world's wisdom and the world's rulers, tanto la sabiduría del mundo como los príncipes del mundo, are devoid of the wisdom of God. No tienen la sabiduría de Dios. 1 Corinthians 3:18. Primera de Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. The man who thinks he is wise in this age, el hombre que se cree sabio en este siglo, is really foolish. En realidad es un necio. He must become foolish in this age. Él debe ser un necio en este siglo, to be wise in the age to come. Para ser sabio en el siglo venidero. 2 Corinthians 4:4. Segunda de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. The God of this age is Satan. El Dios de este mundo es Satanás. The darkness of this age is contrasted with the light of the age to come. La oscuridad de este siglo está contrastada con la luz del siglo venidero, which is the light of the gospel of the glory of Christ. Que es la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Galatians 1:4. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. This present age is evil. Este siglo presente es malvado. And it was to deliver us from it that Christ died. Y Cristo vino para librarnos de este siglo. Ephesians 1:21. Efesios 1:21. Sobre todo, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Christ is king already and will be king forever. Cristo es rey ahora mismo y será rey para siempre.
And the text says he is king not only in this age, but also in the one to come. Y el texto nos dice que Él es rey no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero. Ephesians 2:2. Efesios 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Walking according to the age of this world, caminando según los tiempos de este mundo. A literal translation of Ephesians 2:2. Una traducción literal de Efesios 2:2. This is descriptive of the way of life. Esto describe el tipo de vida dominated by the prince of the power of the air and the lust of the flesh, dominado por el príncipe del aire y la lascivia del cuerpo, de la carne, and characteristic of the children of wrath. Y característico de los hijos de ira. 1 Timothy 6:17-19. Primera de Timoteo 6. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, los cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Here we have the contrast between the riches and life of the present age. Aquí tenemos un contraste entre las riquezas y la vida del siglo venidero and the riches and life of the one coming. Y de aquel que ha de venir. We are told that life in the coming age is life indeed. Perdón, yo dije siglo venidero, es la diferencia entre el siglo presente y el que ha de venir. Titus 2:12. Tito 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el próximo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. The present age requires self-denial. El siglo presente requiere la autonegación. And we must live in it with an eye to the blessed hope of Christ appearing. Y debemos vivir en este siglo teniendo nuestros ojos puestos en cuando Cristo venga en su gloria. The implication is that the blessed hope climaxes this age. Y esto lo que nos está diciendo es que el siglo presente culmina en el principio del siglo venidero. But though the blessed hope is yet to come, y aunque la esperanza bendita ha de venir, verse 11 teaches that the grace of God has already appeared. El versículo 11 ya nos dice que la gracia de Dios ha sido manifestada. Has already appeared in this age. En este siglo. And this brings us to Hebrews 6:5. Y esto nos lleva de por último a Hebreos 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Here we have the interesting fact. Aquí tenemos el hecho interesante that the powers of the age to come que los poderes del siglo venidero are already operative in the world now. Ya están operando en el siglo presente. At least were operative in the days of the apostle. Por lo menos en el tiempo de los apóstoles. This is in all likelihood a reference to the miraculous gifts of the Spirit. Esto probablemente hace una referencia a los dones especiales o milagrosos del Espíritu Santo, which the apostates partook of when they were converted. Que los apóstatas tenían cuando se convirtieron, entre comillas. These supernatural powers or miracles, estos poderes naturales o sobrenaturales, milagros, are a projection of the supernatural future age into the present age. Son una proyección de las cosas del siglo venidero en este siglo. Now you can see from this survey of these 18 passages, podemos ver en estos pasajes, en estos 18 pasajes, that this terminology of this age and the age to come, que
que esta terminología de este siglo y el siglo venidero is very closely related to much other terminology in the New Testament. está muy relacionado con otras terminologías del Nuevo Testamento. And the various related terminologies are suggested by the diagram you have. Y si pueden ver en sus bosquejos, verán mucha de esta terminología y cómo se relacionan una con otra. And so you have the contrast between life in this age and eternal life. El contraste entre vida en este siglo con vida eterna. You have the contrast between the original economy and the world economy to come. Tenemos el contraste entre la economía original y la economía del mundo venidero. You have the contrast between the economy that came with Christ and the Father's kingdom. Vemos el contraste entre la economía que vino con Cristo y el reino del Padre. And you have the plural of both this age and the age to come. There are these ages. Y tenemos también el sentido plural, tanto de estos siglos. In 1 Corinthians 10:11 and Hebrews 9:26. En 1 Corintios 10 y en Hebreos 9. So this age is made up of many lesser ages. Así que este siglo está compuesto por muchos siglos pequeños. And you have the reference to the ages to come in Ephesians 2:7. Y tenemos entonces los siglos por venir en Hebrews, in Ephesians 2:7. en Efesios 2:7. The age, and you had, did I say these ages? These ages is 1 Corinthians 10:11 and Hebrews 9:26. Ajá. De estos siglos, es decir, los presentes, 1 Corintios 10 y Efesios 9, Hebreos 9:6, y los siglos venideros, Efesios 2:7. And the ages to come is found, that phrase is found in Ephesians 2:7. Los siglos venideros están en Efesios 2:7. All of these terminologies are closely related to the two ages. Toda esta terminología está relacionada con los dos siglos. Three practical conclusions are warranted by this survey. Tres conclusiones prácticas podemos sacar de estos pasajes. First, this survey of the two-age terminology manifests how thoroughly this terminology permeates the New Testament. Lo primero es que al ver todos estos pasajes podemos concluir de que esta terminología está en muchos pasajes del Nuevo Testamento. It is frequently used and extends through most of the major writers of the New Testament. Se usa con frecuencia y lo usa casi todos los escritores del Nuevo Testamento. Here we have a truly foundational aspect of biblical teaching. Aquí tenemos un aspecto fundamental de la enseñanza bíblica. Here we touch the beating heart of the biblical scheme of eschatology. Aquí tocamos el corazón que el corazón que late de la escatología bíblica. Secondly, segundo, the passages surveyed are not normally thought of as prophetic passages. Los pasajes que nosotros leímos normalmente no se estudian como parte de los pasajes proféticos. They contain, however, some of the plainest and most literal passages in the New Testament. Pero aún así contienen de una manera sencilla y básica una gran parte de la enseñanza escatológica en el Nuevo Testamento. It's not necessary to unlock the mysteries of Daniel and Revelation. No es necesario nosotros descifrar a Daniel y Apocalipsis to obtain a basic grasp of the biblical doctrine of the two ages. Para nosotros poder entender la doctrina básica bíblica de los dos siglos. Or the biblical doctrine of last things. O la doctrina bíblica de la escatología o los últimos tiempos. The clear, literal, and general passages here overviewed los pasajes que vimos, claros y literales, will provide us with the basic floor plan of the house of eschatology. Nos permitirán ver el diseño básico, fundamental de la zapata de la casa de la escatología. And thirdly, we learn this. Y en tercer lugar aprendemos también lo siguiente.
The language of the two ages permeates the teaching of the New Testament. Que el idioma, las palabras que se usan en estos pasajes que hablan de los dos siglos, son palabras usadas en todo el Nuevo Testamento. It seems to be used with reference to almost everything. Estas palabras parece que se usan para referirse casi a todas las cosas. It is used of the purpose of the death of Christ. Se usa para hablar sobre el propósito de la muerte de Cristo. It is used to tell us how we should live. Se usa para decirnos cómo vivir. It is used to tell us what we should look forward to. Se nos dice para enseñarnos qué cosas debemos esperar en el futuro. It is used to tell us about sin and evil. Y se usa para enseñarnos sobre el pecado y la maldad. This is why a study of eschatology is so important. Es por eso que es tan importante estudiar escatología. It helps us to understand more clearly the teaching of the Bible about many other things. Nos ayuda a entender la enseñanza de la Biblia sobre muchas otras cosas. Do you have any questions? Preguntas. Willy hace la aclaración o la pregunta que por qué dice la economía por venir, no debería ser la economía presente. Entonces él va a explicar por qué él usa la frase la economía por venir. ¿Todos saben a qué me refiero? ¿Sí? I'm not surprised you asked that question because I asked myself the same question before the lecture. No me sorprende que hayas hecho esa pregunta porque yo mismo me hice esa pregunta antes de dar la clase. I asked myself, what in the world am I talking about? Yo me pregunté, ¿y de qué es que yo estoy hablando ahí? But what I'm talking about is Hebrews 2:5. Si vas a Hebreos 2:5 te darás cuenta de qué estoy hablando. Because there we read, he did not subject to angels the world to come. Dice, él no sujetó a los ángeles el mundo por venir. Concerning which we are speaking. De los cuales estamos hablando. It seems there that the phrase world to come is a reference to the economy, that's the Greek word. Parece como si esa frase de ese pasaje se refiere a la economía, y uso la palabra economía porque en el griego eso es la palabra correcta. That was brought in by Christ. Que fue traída con Cristo. And this seems to be one of the passages in the New Testament. Este parece ser uno de los pasajes del Nuevo Testamento that has a contrast between the kingdom of the Son and the Father's kingdom. Donde hay un contraste entre el reino del Hijo y el reino del Padre. This is not an easy subject. Esto no es un tema fácil. Because in one sense Jesus reigns forever. Porque en un sentido Jesús reina para siempre. But in another sense it seems like the eternal state and the age to come. Pero en otro sentido parece que en el siglo venidero is described as the Father's kingdom. Es referido como el reino del Padre. If you want to study this further, si quieres estudiarlo más profundo, look at Matthew 13, 41 to 43. Ve a Mateo 13, 41, 42 y 43. And 1 Corinthians 15, 28. Y 1 de Corintios 15, 28. If you want to know more, we can talk later. Y si quiere podemos hablar más ahorita. Otras preguntas. La pregunta es sobre la palabra mundo y siglo. Me gustaría un poquito más de aclaración, porque a veces aparece la palabra mundo y la palabra siglo. Pues a veces nosotros entendemos la palabra siglo como un periodo de 100 años, y eso a veces trae como un poco de confusión. I think I understand your question. Yo creo que entiendo tu pregunta. Voy a intentarlo. In the Bible, the term age does not mean a century. En la Biblia, la palabra siglo, que se traduce como siglo, no es un periodo de 100 años. It simply means a very long time. Lo que quiere decir es un periodo de muchos años. With certain characteristics. Con ciertas características.
And the term aion in the Greek New Testament Y el término aion en el griego, en el Nuevo Testamento, en el griego, seems to include both the ideas of age and world. Parece incluir tanto la idea de siglo o el tiempo, muchos años, con el mundo. In English, age and world are two different words. En inglés, siglo, y tanto en español, siglo y mundo son dos palabras distintas. But in aion, those two words are brought together. Aion means both age and world. Pero la palabra aion quiere decir las dos cosas, mundo y siglo. It means a world age or an age in this world. Quiere decir un siglo en el mundo o un mundo de años. That's why I said it's both a temporal or time word and a spatial or space word. Es por eso que él dijo ahorita que era una palabra que incluía dos dimensiones, el tiempo y el espacio. Perhaps you remembered when I referred to Luke 20, where it speaks of those who are accounted worthy to attain to that age. No sé si se acuerdan cuando hablamos en Lucas 20 de que veíamos cómo ese pasaje muestra eso cuando dice a los que son dignos de aquel siglo. Those accounted worthy to attain to that age, aquellos que son dignos de alcanzar aquel siglo, are Christians only. Solo son los cristianos. But we do not believe that the wicked cease to exist. Pero no es que pensamos que los malvados dejan de existir. They still exist in the future. Existen en el futuro. But they don't exist in that age. Pero no existen en ese siglo. Because it is a world age. Porque es un siglo de mundo. So they exist outside that world age, someplace else. Así que existen en algún otro lugar fuera de ese siglo mundo o ese mundo de años. So aion means both world and age together. Así que la palabra aion quiere decir incluye las dos dimensiones del mundo y el siglo. I hope that was your question. ¿Responde eso a su pregunta? Sí. Juan José tiene una pregunta, no sé si alguna otra persona tiene preguntas. Bueno, mi pregunta es para pedir una aclaración sobre algunos términos que se utilizan en el bosquejo. Aquí habla sobre la economía original, la economía por venir, y habla también de la economía del mundo venidero. Entonces, en la Biblia, ¿dónde aparece? Es decir, él utilizó ahorita como que la economía estaba dentro de un texto bíblico, una traducción. Entonces, cuando se habla de la economía original, uno entiende en el área económica, o se está refiriendo a algún gobierno o algo que se va a establecer sobre la tierra, que va a traer una mejoría económica a los seres humanos. The Greek word behind the word economy that I'm using is the Greek word oikonomia, from which we get our word economy. La palabra oikonomía es la palabra griega de donde nosotros sacamos nuestra palabra economía. I understand that the word economy refers to money and our system of money and business. Y yo entiendo de que hoy en día, mayormente hoy en día, se usa esa palabra para referirse a dinero. But in the Bible it refers to a period of time characterized by certain ways of doing things. Pero en la Biblia la palabra economía se usa para referir un tiempo específico donde se hacen cosas específicas de una manera específica. In fact, in English sometimes it's translated in the old Bibles with the word dispensation. Y en las traducciones de inglés viejas, en vez de decir economía, muchas veces va a encontrar la palabra dispensación. And if we can avoid the implications of dispensationalism, y si podemos evitar las implicaciones del dispensacionalismo, dispensation would not be a bad way to translate it. Podríamos entonces poner en esos lugares la palabra dispensación. Okay. Go ahead. Dado que la
la palabra aión implica tanto espacio como tiempo. Juan en sus escritos no usa la palabra aión, sino cosmos, para referirse al presente siglo. ¿Significa eso que la palabra cosmos no implica en cierta manera tiempo o espacio al mismo tiempo? The word ion uses cosmos. Does it mean that cosmos does not include the two-dimensional aspect of ion? It's a good question. No, I think that cosmos, this world, this cosmos in John is almost the same as this age in Paul or in the Synoptic Gospels. Es una pregunta muy buena e interesante. Yo creo que cuando Juan usa la palabra cosmos es muy similar a como cuando Pablo usa la palabra aion. So this cosmos means this world age. Así que podríamos decir que este cosmos se refiere a este mundo de años. But the difference is this. Pero hay una diferencia. The word cosmos in John, la palabra cosmos en Juan, has an evil or negative meaning. Tiene un sentido, una connotación malvada. So it isn't exactly equivalent to age. Así que no es exactamente lo mismo que aion. Age can be either good or bad. Aion puede ser o siglo en la palabra aion puede ser buena o mala. But this world is always bad. Pero este mundo en relación al cosmos es siempre malo. And the term world is a word that for John is bad. Y el término mundo es una palabra que Juan usa para describir algo malo. And so John never speaks of the cosmos to come. Así que por eso es que Juan nunca habla de el cosmos venidero. Even though Paul can speak of the age to come. Aunque Pablo sí puede hablar del siglo venidero. So the term cosmos is negative, aion is neutral. Cosmos es negativo, aion es neutro.